pues hay unos pasos de cómo firmar electrónicamente un documento. Para firmar electrónicamente un documento se siguen los siguientes pasos. Primero, adquirir un certificado de firma electrónica en cualquiera de las entidades de certificación. Este certificado puede ser en archivo o en token, como lo hemos explicado en otro video. Por supuesto, necesitamos tener el documento en el archivo PDF o en este caso también XML, que en este caso pudiera ser un archivo de mensaje de datos. Em, Debemos descargar al computador e instalar en el computador donde vamos a firmar electrónicamente el aplicativo Fírmese. Sin él no podemos firmar electrónicamente un documento de manera oficial. Lo que ven ustedes allí en la pantallita del aplicativo Fírmese cuando nosotros lo activamos. Y bueno, lo que vemos es que nos pregunta si nosotros en la opción que hemos seleccionado, en este caso de firmar documento, fíjense que en la parte de arriba dice firmar documento uno, verificar documento 2. En este caso es segunda opción es para verificar la firma electrónica de un documento firmado electrónicamente, o 3 si queremos validar que un certificado electrónico con el que firmado electrónicamente pues está vigente todavía. En este caso vamos a escoger, por supuesto, firmar electrónicamente un documento y vamos a escoger la opción uno que la ven ustedes ahí en azulito. Vamos a poner aquí el puntero láser, la ven aquí ustedes en azul, ¿no? Y vamos a empezar a llenar o a seleccionar una serie de datos dentro de este pequeño aplicativo. Lo primero es que debemos asociar el certificado electrónico a la firma C. Entonces, primero tenemos que decirle al aplicativo si lo tenemos en formato de archivo o en formato de token, sea uno o el otro, ¿verdad? Si le damos archivo, pues me aparece la palabra certificado y me activa la palabra examinar. Si le damos a token, automáticamente ya se incluye aquí el certificado de firma electrónica, solamente dejándonos libre la palabra contraseña para poner la contraseña que hemos determinado para ese certificado electrónico o para el token. Si hacemos el certificado, si lo que tenemos es el archivo, pues le damos a examinar, buscamos donde tenemos el archivo del certificado de firma electrónica y inmediatamente pone la dirección que tiene el URL, bueno, la dirección interna de la computadora. Bien, ya sabiendo eso, le ponemos la contraseña para que podamos colocar, en este caso, ese aspecto relacionado con la seguridad que debe tener este mecanismo o este procedimiento de firma electrónica. Luego que se hace incluido el certificado y la contraseña, pues se nos activa la parte de abajo donde nos pregunta dónde vamos, examinemos en la computadora dónde está el documento electrónico. En este caso, le damos a examinar y nos busca en el directorio de la computadora todos los archivos que tenemos y nosotros tenemos que buscar dónde está el archivo en PDF que queremos que sea firmado electrónicamente. Luego que hacemos eso, pues le damos a la palabra firmar y inmediatamente, por supuesto, me ubica la parte donde queremos plasmar la firma electrónica. Sin embargo, pudiéramos incluir también una firma invisible, es decir, que el documento esté firmado electrónicamente, pero no aparezca ese código, ese archivo, perdón, esa visualización del PDF con nuestro nombre, que es la señal cuando vemos un documento de que está firmado electrónicamente, pero también puede ser invisible. Nos da la opción para ponerlo invisible, uno lo escoge o no, ¿verdad? Y como lo decíamos anteriormente, se pudiera poner la contraseña en el momento que buscamos el certificado, pero también se puede poner en el momento que vayamos a firmar electrónicamente. Como le decía, se abrirá un visualizador cuando buscamos el examinar de buscar el archivo y sencillamente le damos al documento o navegamos por el documento para ver dónde vamos a poner la firma electrónica. Cuando firmemos electrónicamente o cuando le damos a firmar, pues se le plasma la firma electrónica al documento y se abrirá un cuadro de diálogo donde se mostrará el documento que se firmó. Algo importante es que el archivo o el nombre del archivo que genera Firmese es exactamente igual al nombre del archivo que originalmente
habíamos tenido en PDF, solo que le agrega una rayita y la palabra sign, que es firma en inglés. Entonces, el archivo, si yo utilicé el archivo que dice Memorándum 34 2023 punto PDF, cuando lo firmo electrónicamente, pues me va a aparecer Memorándum 24 rayita abajo, signe.pdf. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, un documento puede ser firmado por varias personas, sí. Primero se firma por una primera persona, luego esa persona envía ese documento firmado electrónicamente a otra persona. Esta persona lo abre y busca el lugar donde le han puesto su nombre para que lo firme. En este caso, el archivo que originalmente tenía la palabra signe, luego de ser firmado por una segunda persona, va a aparecer con dos signes. Es decir, memorándum 24, raya signe, firmado la primera persona, rayita signe, firmado por la segunda persona. Y tendrá tanto signe como personas hayan firmado el documento que, bueno, que hayan autorizadas para firmar el mismo, ¿no? Entonces, el resultado es un documento firmado electrónico con el sufijo rayita signe, como le estaba diciendo, que lo podemos buscar en el mismo lugar, o sea, la firma C, perdón, graba ese archivo con la palabra signe o el nombre del archivo original con el sufijo signe en el misma carpeta o en el mismo directorio donde se guardó, donde estaba el documento original. No lo va a guardar en otro lugar. Interesante o importante, si nosotros tenemos un archivo en formato .zip o en formato .rar y ahí están almacenados los documentos que queremos firmar electrónicamente, fírmese, no firma documentos que estén metidos dentro de una carpeta comprimida, es lo que quiero decir. Tiene que estar descomprimida, tienen ustedes que exportar esos archivos a una carpeta normal, abierta, para que puedan ser firmados electrónicamente, guardando el archivo firmado electrónicamente con este raya signe dentro de la misma carpeta abierta. Eh, Quiero hablar de cuatro aspectos fundamentales que es importantísimo en la actualidad para lo que es la firma electrónica. La firma insertada, la firma electrónica que ha sido insertada en un documento electrónico es solo válida utilizando medios electrónicos. Es decir, cuando un documento que ha sido firmado electrónicamente se imprime, ese documento impreso, por supuesto, es como una copia. Al final simplemente es informativo, pero no es legalmente válido. ¿Por qué? Porque yo no puedo validar, puedo enterarme de la información que está allí, pero no puedo validar que esa información que esté allí sea firmada por la persona que dijo que ha firmado ese documento. Por lo tanto, la única manera de validar la autenticidad de un documento electrónico es que el mismo se encuentre electrónicamente en medios electrónicos. ¿Por qué? Porque es un archivo electrónico, se llama documento electrónico, no físico. Entonces, es documento electrónico que tiene una firma electrónica. La única manera de validarlo es utilizando firma C. Eso lo aprenderemos en la parte práctica para que aprendamos a validar un documento electrónico. Entonces, si se imprimen, no tiene ninguna validez. ¿Ok? Solamente servirá como documento informativo. Solamente a través de firma C podemos validar. El código QR incluido en los documentos que han sido firmados electrónicamente solamente es una representación gráfica y visual que indica que el documento tiene una firma electrónica. Pero si nosotros, como les decía en otro video, activamos un lector de código QR, por supuesto ese lector me va a arrojar que esa firma, o sea, este código es de Arcángel Sánchez, porque es un documento que ha sido firmado por Arcángel Sánchez, pero no me da ninguna validez. No me permite validar el documento porque la única manera de validarlo es activando lo que nosotros llamamos un hash, el código hash está incluido dentro de cada documento, el cual, como lo he dicho en otros videos, en videos anteriores, cuando firmamos electrónicamente un documento, se incluye o a través del uso del firma C y el certificado de firma electrónica, se genera un código que se llama hash. Ese código va siempre o está presente en ese documento electrónico.
Cuando vamos a validar el documento y verificar que las personas o la persona que ha sido, que firmaron ese documento son esas personas y que esas firmas son válidas, pues el programa Firmec lo que hace es generar un segundo hash, perdón, genera un primer hash o verifica el primer hash que se le introdujo en el documento y genera un segundo hash comparando que los dos hash sean iguales. Si el hash original que lee Firmec a la hora de validar es idéntico al hash que está, el código hash que está nuevamente generando, si los dos son iguales, pues valida la firma. Si ha sido modificado el documento electrónico en algún momento, esa firma, ese hash o ese segundo hash va a ser totalmente diferente al primero y van a invalidar la firma. Entonces eso es importante. Por lo tanto, este código QR simplemente es una representación visual de que el documento está firmado electrónicamente. El acuerdo 17 del Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información incluye dentro, si mal no me equivoco, en su artículo número 4, que los documentos mixtos no son válidos, es decir, que han sido firmados por tanto por alguno de las personas en digital o en electrónico, perdón, y otros en autógrafo. No son válidos. Los documentos son o autógrafos totalmente firmados, son válidos, o que hayan sido firmados por las personas que tienen que firmar ese documento, todos en firma electrónica. No pueden haber un documento firmado electrónicamente y uno físico. Hace un tiempo envié para que me firmaran electrónicamente unos documentos y resulta que me los regresaron con una firma electrónica y una autógrafa. Inválido. Ese documento no es válido. Tomen en cuenta esto. Con relación a la validez o la autenticidad de los documentos a la hora de activar ese hash, es importante que los documentos electrónicos deben ser mm, manipulados, gestionados o modificados antes de que sea firmado electrónicamente. Es decir, si yo debo pegar varios archivos digitales en un mismo documento para después incluirle un archivo en PDF o pegarlos con un PDF que es el que tiene la información de lo que voy a enviar o voy a responder en una comunicación, pues esto debe hacerse antes de que se firme electrónicamente. Ahora, importante, si yo voy a pegar varios archivos electrónicos, no sirve. Los archivos electrónicos firmados electrónicamente se deben manipular, se deben manejar, se deben gestionar, se deben almacenar de manera individual. Es decir, antes, nosotros, en la manera como se trabaja antes, queríamos crear un documento digital o un documento para hacer una gestión en una organización y pegábamos varios archivos eh, digitalizados, ¿no? Y generábamos uno y lo firmábamos electrónicamente, manualmente y lo agregábamos a esos documentos que han sido o que fueron en algún momento un documento físico. Y lo pegábamos o los compilábamos en un solo PDF y lo mandábamos. Ese documento no es válido, que no es el físico, no es el que tiene la firma autógrafa. Pero ahora con este tema de los documentos electrónicos, al principio, por ejemplo, de la pandemia, muchas personas empezaron a unir varios documentos firmados electrónicamente y después firmaban electrónicamente. Uno que era el principal. Ese principal, junto con todos los demás que fueron firmados electrónicamente, que se juntaron, se compilaron en archivos, dan como resultado firmas inválidas. Por lo tanto, si usted va a hacer un trámite con documentos que han sido diversos documentos que pertenecen a un mismo trámite, pero que han sido firmados electrónicamente, todos los deben enviar de manera separada, no los pueden juntar en un mismo archivo. Eso es muy importante que lo entiendan. No pueden alterar ese documento, no le pueden sacar una hoja, no le pueden agregar una hoja. Inclusive algunos documentos algunas veces no se les puede cambiar el nombre. Hay eh, computadoras, porque yo he hecho la prueba, hay computadoras que usted le cambia el nombre al archivo firmado electrónicamente y te invalida la firma. Hay otras computadoras, no sé, por obra y gracia del Espíritu Santo, cambias el nombre del archivo y el archivo funciona y no se ha invalidado. Por lo tanto, no modifiquen tampoco los nombres, no alteren los documentos, ni le agreguen, ni le saquen documentos, ni compilen en otro archivo documentos que han sido firmados electrónicamente. Por ejemplo, yo voy a hacer una solicitud de pago a la institución universitaria donde yo trabajo, a mí me piden 11 archivos.
Y antes, cuando yo realizaba esta gestión antes de la pandemia, yo entregaba 11 documentos físicos en una carpetita. Estaban compilados todos en esa carpeta y entregaba esos documentos físicos para poder cobrar. Ahora, yo en este momento, para poder enviar esa solicitud de cobro en esta institución donde doy clase, pues lo que hago es que envío mis 11 archivos y no puedo manipular ninguno, no puedo modificar ninguno, ni alterarlo, ni juntarlo, nada. Mando mis 11 archivos y ellos lo que deben tener es un repositorio documental, que es lo más importante para esto. Al igual como hablamos de un repositorio para documentos digitales, también debemos tener, o debe ser el mismo, un repositorio documental para guardar este tipo de archivos. Solo que estos repositorios, a diferencia de repositorios de documentos digitalizados, estos deben ser repositorios para documentos electrónicos. Los repositorios para documentos electrónicos tienen varias características. Uno, que puede generar expedientes, donde esos expedientes van a tener unos metadatos de la información general del expediente. Por ejemplo, un expediente de talento humano, en donde vamos a abrir el expediente en ese repositorio y me va a decir, bueno, el nombre de la persona, la cédula, la dirección, el teléfono, me va a pedir unos metadatos de datos de esa persona que le estamos abriendo el expediente. Luego vamos a grabar ya sea documentos digitalizados que estén en físico y de ahí que estos documentos electrónicos sean híbridos o estos expedientes que se generan para estos repositorios sean del tipo híbrido porque en un lado vamos a tener una carpeta física con algunos documentos que puedan ser generados en físico o no, pero si la hay, pues tenemos esa carpeta física y si no la hay, todos los documentos son electrónicos. Con lo físico lo digitalizamos, lo incluimos en este expediente electrónico, junto con aquellos documentos que han sido generados electrónicamente con firmas electrónicas. Entonces me hace un expediente con todos esos archivos, ¿verdad? Y debe generar primero una foliatura de todos estos documentos, segundo un índice electrónico. Ese índice electrónico me va a decir los nombres de los documentos que se tienen en ese expediente, pero también me van a decir si algunos de esos documentos han sido escaneados o cuáles han sido generados electrónicamente con firmas electrónicas. Esos son también los repositorios o estos son los tipos de repositorios que se están manejando actualmente en el mundo para almacenar, sobre todo, documentos electrónicos, dado el tema, esto de que no podemos juntarlos y crear expedientes en un solo archivo, sino que deben manipularse y almacenarse de manera individual, en especial archivos que tengan que ver con la generación de expedientes. Yo tuve la oportunidad de ser administrador de un contrato y para un escáner, el contrato tuvo 29 archivos electrónicos. 29, solamente la adquisición de ese escáner tuvo 29 archivos.